Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. En el libro Camino a Cristo, el capítulo 11, expresa: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que necesitemos esto para que Dios sepa quiénes somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Le enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda su solicitud. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas no es dada también a nosotros. Con estas hermosas palabras, quiero decirle a cada uno de nuestros oyentes que sean muy bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial por los huérfanos y necesitados. Oremos. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, en estos momentos, Señor, venimos a ti con un corazón contrito y humillado, rogándote, oh Señor, que tú tengas misericordia de todas aquellas personas que te necesitan, especialmente los huérfanos y necesitados, Señor, que tú les provea, que tú les cuide, que tú les guíe, que tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, hable a sus vidas, y los que no te conocen, Señor, que puedan conocerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro Consejos sobre la Salud 359 dice: siempre está abierta la vía de acceso al trono de Dios. No siempre podemos orar de rodillas, pero nuestras peticiones silenciosas pueden ascender constantemente hacia Dios a fin de solicitar poder y dirección. Cuando seamos tentados, como lo seremos, podemos correr hacia el lugar secreto del Altísimo. Sus brazos eternos nos sostendrán. Ahora vamos a seleccionar algunas familias, 3 familias, para orar por ellos. Aquí tenemos a Katy Rodríguez, Rafael Joseph, y también tenemos a Yolanda Chalas. Vamos a cerrar nuestros ojos para así orar por estas 3 familias. Oremos. Padre bendito, en este momento te presentamos a estas 3 familias. Tú la conoces, Señor, y sabes las necesidades de cada uno de ellos. Te la presentamos, Señor, para que tú la acojas en tus brazos poderosos y que tú les guíes en todas sus necesidades y que tú tomes el control de cada uno de ellos, Señor. Si alguno tiene problema de salud, te lo presentamos para que pose tu mano poderosa sobre cada uno de ellos y puedan ser sanados, tanto física como espiritualmente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, tenemos un momento muy importante y es música especial. Nuestra hermana Pamela Nolasco nos cantará una alabanza a nuestro Dios. Vida va
me das, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Vida das y amor, tu luz brilla en tinieblas, esperanza me das, con tu gracia renuevas. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Yo te alabaré, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, la tierra te alabará, mi corazón te cantará. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Grande eres Dios, yo te alabaré, Jesús. Grande eres Dios, yo te alabaré.
Bueno, quiero agradecer por esta música especial. Ahora vamos a orar por los hermanos que nos visitan cada lunes en este programa. Padre amado, te presento a cada visitante en este programa, que tú les ayudes, Señor, que tú derrames bendiciones sobre cada uno de ellos, que el poder de tu Santo Espíritu le hable cada día, le dé dirección, Señor, a su vida. Glorifícate en cada uno de ellos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora tenemos nuestra lectura bíblica que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice: sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la obra de vuestra fe, vuestro trabajo de amor y vuestra constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios pueda bendecir a todos los que oyen la palabra de Dios. Ahora tenemos el devocional de esta noche con nuestro pastor Jorge Eugenio de Jesús. Él con nosotros. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Qué gusto para mí estar con ustedes en esta nueva entrega de nuestros lunes de oración. Es emocionante compartir la palabra de Dios por esta vía. Es emocionante encontrarnos una vez más en este culto. Así que sería bueno que podamos recordar que en el culto de oración nuestras plegarias se elevan al Señor. Recordar que en el culto de oración estamos todos conectados con el trono de la gracia. Y realmente me gusta esto de compartir la palabra de Dios por esta vía, y que ustedes puedan entonces compartir el link y enviarlo a sus familiares, sus amigos, sus vecinos, para que ellos también puedan disfrutar de la transmisión, disfrutar de la palabra de Dios, y que juntos podamos encontrar lo que la Biblia nos revela. Me gustaría que podamos entrar en un estudio importante de la carta a los tesalonicenses. Las dos cartas del apóstol Pablo a la iglesia que se ubicaba en Tesalónica. Así que me gustaría, antes de orar, que podamos tener pendiente posiblemente el tema que iniciemos hoy. No le daremos conclusión hoy, sino que en otra entrega podríamos ver la segunda parte. Pero durante este mes de julio estaremos estudiando las dos cartas a la iglesia de Tesalónica. Así que usted agarre el hilo, puede revisar de nuevo el sermón en la semana para que el siguiente lunes ya usted recuerde dónde nos quedamos y podamos entonces a partir de ahí proseguir en el estudio. Quiero que podamos orar. Teniendo esto en mente, podamos orar para que el Señor pueda guiarnos en este estudio de su palabra. Que el Espíritu Santo pueda recordarnos y pueda enseñarnos lo que le enseñó a los apóstoles que escribieron. Allí donde estás, cierra tus ojos y juntos hablemos con Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en este momento que las cosas que nosotros hemos olvidado, que sean recordadas a nuestra mente. Que aquellas cosas que no sabemos, tu Espíritu Santo nos la pueda enseñar, y que al final decidamos hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya sabemos que tenemos un tema emocionante de las dos cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y claro, el estudio de esta noche está centrado en el primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad interesante.
Era una ciudad que era la capital del Imperio Macedonio. En el año 168 se tornó así la capital, la ciudad más importante de este imperio. Y entonces el apóstol Pablo, años después, Cristo asciende, Pablo es convertido y encontramos en el libro de Hechos capítulo 17 cómo Pablo con sus colaboradores llega a Tesalónica y causa un alboroto, porque claro, la Biblia en aquellos momentos causaba revuelo. Cuando el apóstol Pablo iba de ciudad en ciudad predicando la palabra, usualmente no salía con flores y agradecimientos. Los predicadores de hoy en día, cuando terminamos una serie de campaña, nos agradecen, los hermanos oran por nosotros, nos sonríen, nos dicen qué tan buen tema fue. Pero el apóstol Pablo no tenía este beneficio en sus días. Así que usted puede saber que el apóstol Pablo, cuando llega a Tesalónica, predica la palabra del Señor por algunos sábados. Algunos se convierten, entre ellos griegos, judíos y de otras nacionalidades. Entonces llega a existir un alboroto en Tesalónica. Y su Biblia, usted puede ver en el libro de Hechos capítulo 17 que no terminó tan bien la semana de oración que estaba dando el apóstol Pablo. La campaña que el apóstol Pablo da en Tesalónica no termina tan pacífica. Hay un alboroto, la ciudad se alborota, las autoridades se alborotan. Y en ese contexto, Pablo años después le escribe a la iglesia de Tesalónica. Una ciudad que tenía alrededor de 200,000 habitantes. Una ciudad que Pablo llegó en su primer viaje misionero. En esa ruta, después de Filipos, entonces él va a Tesalónica, se encuentra con estos hermanos y tiempo después les escribe. Me gustaría que podamos en esta noche ver una parte del primer capítulo a los tesalonicenses. El capítulo 1, el versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Veremos una parte de este verso tan interesante que tanto me agrada y que quiero compartir con ustedes en esta noche. Pablo le escribe a los hermanos. Pablo tenía tiempo que no estaba en contacto con ellos, así que el apóstol se está desesperando, quiere saber de estos hermanos, quiere tener una comunicación con estos hermanos. Entonces él le escribe una carta. La carta era el medio de comunicación más famoso del entonces. Y el apóstol le envía una carta a esta iglesia. Y el apóstol entonces, cuando envía la carta, saluda y enseguida el apóstol dice, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Qué alegría era para el apóstol Pablo escribir a estos hermanos. Una iglesia que se había fundado en medio de un alboroto, pero ahora era una iglesia que él recordaba como una hija, una iglesia que él recordaba con cariño, y él especifica que siempre que él ora, siempre que él eleva una plegaria al trono de la gracia, él da gracias a Dios por este grupo de hermanos. Él usa la frase sin cesar. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria en nuestras oraciones delante de Dios. Si el apóstol Pablo nos escribiera una carta hoy, ¿cómo iniciaría su carta? Es evidente que la carta que le escribe a los tesalonicenses inicia con un agradecimiento a Dios. El apóstol recuerda a estos hermanos con agrado, con cariño. Él les ama. Por eso él dice, cada vez que oro, les recuerdo. Cada vez que oro, los tengo en la mente. Cada vez que traigo a un grupo de personas al trono de la gracia, los traigo a ustedes, porque para mí ustedes son importantes. Y posiblemente, mis queridos hermanos, las palabras que el apóstol Pablo aconseja siguiente a la iglesia de Tesalónica son palabras también importantes para nosotros hoy, porque también el apóstol tenía en mente la iglesia de manera general, la iglesia de Cristo.
¿Cuáles eran las cosas que el apóstol Pablo recordaba cuando hablaba a la iglesia de Tesalónica? ¿Cuáles eran esas virtudes que él recordaba que ellos poseían? ¿Cuáles eran esos dones que nunca él había olvidado de ellos? ¿Cuáles cosas llegaban a la mente del apóstol? ¿Cuáles características poseía esta iglesia de Tesalónica? Y claro, una iglesia tiene muchos dones. Una iglesia que es impactada por Dios el Espíritu Santo posee muchos talentos, pero para el apóstol habían talentos específicos que poseía esta iglesia de Tesalónica. Tenía características únicas. Habían dones de la gracia que habían sido derramados en la iglesia de Tesalónica, que ellos ponían en práctica de manera usual, normal. Así que el apóstol, cuando escribe y dice que da gracias a Dios, él tiene en mente a la iglesia de Tesalónica, pero también tiene en mente las características de los tesalonicenses. Y entonces volvemos a pensar, si el apóstol nos escribe una carta hoy, ¿cuáles características llegarán a la mente del apóstol? ¿Cuáles son nuestras características? ¿Qué nos diferencia de las demás iglesias? Para el apóstol era evidente que la iglesia de Tesalónica se diferenciaba porque tenía 3 características especiales, importantes, integradas a su comunidad. Así que las personas del entorno, cuando se encontraban con un cristiano, sabía que este cristiano poseía estas 3 características. Así que me gustaría que podamos entonces entrar al estudio del versículo 3, el versículo central de esta noche, y también será el versículo central de la siguiente noche que nos encontremos aquí. El versículo 3 de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1. Así que vaya conmigo a su Biblia, si está allí, ya usted puede entonces leer conmigo. El apóstol dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. ¿Y de cuáles cosas él se acuerda sin cesar delante de Dios y Padre? El apóstol dice, de la obra de vuestra fe. El apóstol dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo inicia diciendo que sin cesar él trae a los miembros de Tesalónica delante de Dios y Padre. Para el apóstol no solamente había un vínculo de los tesalonicenses con Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que hace milagros, el Dios que impacta la vida de la iglesia, el Dios que está pendiente de la comunidad de creyentes. Para el apóstol, ese Dios era algo más para ellos, era el Padre de la iglesia. Y como Padre se preocupaba por sus hijos, los tesalonicenses. Así que Pablo está tratando de que los tesalonicenses puedan tener en mente de que el Dios Todopoderoso no solamente es el Dios Todopoderoso, también es el Padre de ellos. Es aquel que también les da lo que ellos necesitan. Es aquel que también les entiende, porque Él es el Padre, ellos son los hijos. Así que el apóstol entonces decide nombrar 3 características importantes. Características que sobresalían por encima de las demás, características que eran evidentes, y estas características estaban ligadas al trabajo, a la obra y a la constancia, al trabajo, a la obra y a la constancia de los tesalonicenses. Quiere decir que era una iglesia intencional, una iglesia que trabajaba con la intención de, una iglesia que obraba con la intención de, una iglesia que era constante y no hacía estas cosas para que el mundo viera y ya irse a acostar. Hacía estas cosas para que Dios se sintiera complacido con el trabajo de la iglesia. Hacía estas cosas porque era lo que Dios había llamado a esta iglesia. Hacía estas cosas porque ya se había convertido en un estilo de vida en esta iglesia. Ellos trabajaban, ellos obraban y ellos eran constantes. Y notemos entonces que el apóstol, enseguida que menciona estas 3 palabras, trabajo, obra, constancia, el apóstol también
pasa enseguida a ligar, a decir las fuentes de estas características. ¿De dónde provenían estas tres características? Y el apóstol dice, provenían de los tres grandes dones. Los tres dones más grandes que la iglesia ha experimentado. El apóstol llama a estos tres dones los tres dones que acompañan a la iglesia hasta que Cristo regrese. Quiere decir que desde la ascensión de Cristo hasta su pronto regreso, estos tres dones son los tres dones más vitales e importantes en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de hoy en día, en nuestra iglesia central. Por eso el apóstol dice que aparte del trabajo, de la obra y la constancia, entonces están ligados, atados, fluyen de estos tres dones que son la fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. Posiblemente ya usted ha escuchado de estos tres dones en conjunto, porque el apóstol Pablo en el capítulo 13 de 1 de Corintios, él habla de que al final de los tiempos permanecen estos tres dones, estas tres gracias del Espíritu: la fe, la esperanza y el amor. Aquí a los tesalonicenses el apóstol los nombra en orden diferente, pero con el mismo impacto: la fe, el amor, la esperanza, dones que Dios da a su iglesia, dones que producen frutos en la iglesia de Dios, dones que habían producido frutos en la iglesia de Tesalónica. Por eso Pablo estaba agradecido, porque estos hermanos eran hermanos que su estilo de vida estaba rodeado de fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Pasemos a detallar estos tres dones, estas tres gracias del Espíritu Santo, concedidas a la iglesia de Tesalónica. Y tratemos de encontrar estos tres dones en nuestra iglesia. El primer don, la primera gracia del Espíritu que menciona el apóstol Pablo en el versículo 3, es la obra de la fe. El apóstol dice que él sin cesar, él viene delante de Dios y Padre de los tesalonicenses, y él recuerda la obra de la fe de ellos. La obra de la fe de ellos era una obra que sencillamente se mantenía en todo tiempo. Era constante esta obra en los tesalonicenses. El apóstol presenta que la fe es tan relevante para la iglesia como cualquier otra cosa. El apóstol quizás no recordaba las palabras de Cristo, pero sí se hacía evidente que Cristo había dicho que la fe es un grano de mostaza que crece, se desarrolla. El mismo apóstol Pablo dijo a los hebreos que sin fe era imposible agradar a Dios, porque la fe es de vital importancia para la iglesia. La fe es destacada como un elemento vital en la iglesia, es el fundamento de la iglesia. Cristo, que es el soporte de la iglesia, es un Cristo de fe, es un Cristo que nos invita a tener fe. Así que la fe forma parte de aquellos soportes que mantienen la iglesia de Dios. El apóstol dice que los tesalonicenses obraban en base a su fe. Es una expresión que tiene que ver con actividades espirituales. Es una expresión que tiene que ver con que lo que ellos creían y predicaban, ellos lo ponían por práctica. El apóstol sabía que esta iglesia de Tesalónica era una iglesia que no solamente decía creer, sino que obraba con lo que creía. Era una iglesia que sus obras no estaban muertas. Era una iglesia que su actitud de cara a la sociedad iba a la par con lo que ellos decían que creían de Dios. Así que esta frase, la obra de la fe, revela una naturaleza práctica en la iglesia de los tesalonicenses. Una naturaleza real, verdadera. Una naturaleza que se veía, era manifestada a través de las obras en un carácter cristiano. Me causa la impresión que los tesalonicenses eran creyentes
que dejaban ver su luz. Eran creyentes que permitían que otros vieran sus buenas obras y glorificaran a Dios. Eran creyentes que la fe tan grande que profesaba era igualada por las obras que ellos dejaban ver. Dios había obrado en el corazón de ellos. Dios diariamente impactaba a través de la fe la iglesia de Tesalónica. Y esta era una fe que confiaba en las promesas de Dios. Esta era una fe que actuaba conforme a lo que Dios quería. En esta noche vamos a dejar el tema aquí. Así que te invito a que no te pierdas la siguiente noche, el siguiente lunes, que nos acompañes, porque nos quedan 2 gracias del Espíritu, 2 dones del Espíritu, el amor y la esperanza. Así que te espero la siguiente noche. Dios te bendiga. Vamos a orar en este momento. Te damos gracias, Padre, por la iglesia de Tesalónica y por lo que el apóstol Pablo escribe de ella. Que esto pueda causar en nosotros un ánimo de parecernos a ellos, porque ellos se parecían a ti. Bendice los hermanos de nuestra iglesia central. Bendice cada amigo que entra a la transmisión, que pueda ser impactado por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz noche. Un buen amigo tengo que en mi mano sostendrá. Maravilloso Dios, creador de todo lo que hay. No existe lógica para entender su gran amor que me inspira a confiar y depositar toda mi voluntad en su voluntad. Por amor, me liberaste del pecado.